Vamos a conocerla a ella. Descubrimos una nota maravillosa que hizo Marina Correa en el 9.com, fabulosa. Ella es experta en ángeles, así la hemos catalogado. Nos va a contar por qué algo pasó en su vida, algo traumático. Y queremos que ella en primera persona nos lo cuente y nos encanta tenerla acá en este día feriado. Está con nosotros Sonia Zamponi. Ella es terapeuta, experta en ángeles. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muchas Hola, gracias. Sonia, buen día. Todo bien. Un gusto tenerte, conocer tu historia, así que muchas gracias Muchas gracias a ustedes. por Sí. estar. Bueno, primero que nada, antes de contar por ahí mi experiencia, desde primera persona, como siempre digo, es aclarar que respeto completamente las creencias y la forma de pensar de todo el mundo, ¿sí? Yo esto lo cuento desde algo que me pasó a nivel personal, que lo viví. Y por ahí ciertas experiencias que también he ido viendo con las personas a las que por ahí, viste, uno tiene contacto y les cuenta y también hace terapias con ellos y ve los cambios que se producen por ahí en ellos. Los ángeles llegan a mí en un momento por ahí bastante difícil, que nos suele pasar a todos por ahí que transitamos en la vida, con el fallecimiento de mi padre, de una forma muy repentina, ¿sí? Yo soy hija única y sumado a eso tenía una relación muy cercana con mi papá, muy linda, muy hermosa. Y de un momento a otro, sí, no lo tuve más. Fuera de esto, fue en un contexto por ahí bastante problemático y, a ver, no fue una manera natural, fue en un accidente de tránsito, ¿sí? Con todo lo que eso lleva a posteriores. En ese momento, como nos suele pasar a todos, uno necesita encontrar un culpable. Claro. Quiero aclarar que yo era una persona que creía en Dios totalmente hasta ese momento, pero a raíz de esta situación y cómo sucedió todo, debido a que mi papá era una persona tan prudente al conducir, esas personas que vos decís que había un disco padre y que no lo hacemos ninguno, porque me incluyo, se detenía, miraba hacia un lado, miraba hacia el otro y cruzaba. O sea, que para mí el contexto de lo que fue su muerte no lo podía comprender en ese momento, no lo podía entender. Perdóname, Sonia, ¿vos asististe al lugar del accidente? Sí. Okay. Yo llegué sola porque en ese momento estaba en la casa de mi madre, estaba mi hijo pequeño que tenía 8 años en ese momento. Llega un móvil de avisa lo que había sucedido, pero yo quiero aclarar que yo asistí en realidad sin pensar con lo que me iba a encontrar. Okay. En 28 años que tenía en ese momento, nunca había presenciado y había tenido conocimiento de que mi papá hubiese tenido un accidente. Entonces yo que me imaginaba algo simple, a ver, no sé, lo chocaron, qué sé yo, algo, viste, tranquilo. Sí. Cuando yo empecé a llegar al lugar, estaban cerradas 4 cuadras a la redonda, o sea, no podían acceder los vehículos y demás. Y por supuesto, cuando intenté llegar me empezaron a frenar porque no podía llegar al lugar porque yo buscaba a mi papá y nadie me decía qué había sucedido con mi papá. En realidad, hasta que intentaron meterme en una ambulancia y demás, y ahí me di cuenta de que era mucho más grave de lo que yo pensaba. Resumiendo un poco, me enojé mucho con Dios, como dije. Saqué de mi casa todo lo que eran imágenes religiosas, Biblias y demás. Y es como que él era el culpable de lo que le había sucedido a mi papá. Había algo muy internamente adentro mío que me producía mucho dolor, era que no había podido despedirme de él, nunca pude tomar contacto con él, porque en las condiciones en las que quedó y demás, no pude llegar al vehículo, no pude nada, absolutamente nada, y tampoco despedirme, abrazar, lo que vos decís, a lo mejor en alguna otra circunstancia, cuando por ahí alguien está padeciendo una enfermedad o lo que sea, yo creo que por ahí a lo mejor tenés un poco más de tiempo en hacer, viste, esas despedidas a veces que uno ya ve lo que se va a desencadenar. En este caso no fue lo mismo. Uno necesita. Lo necesitas. Es el alma la que lo necesita. Totalmente, es nuestra alma. ¿Qué hace llegar a los ángeles a mi vida? Una noche en un sueño, que yo sé que fue una visita, porque a veces en casos muy especiales como estos, se otorgan permisos a esas almas que han ascendido para que por ahí si hay alguien que está sufriendo demasiado, no encuentra por ahí una razón, porque yo sinceramente me sentía que había perdido el alma, por así decirlo. ¿Viste cuando te sentís como Sí. que no tenés rumbo, que no hay un pilar, que no hay algo que te sostenga? Y yo creo que todos necesitamos tener un pilar o algo
en qué creer y afirmarse. Viene mi papá en un sueño que era como estamos charlando nosotros acá, o sea, totalmente un sueño que hasta podía sentir su aroma. Cada persona tiene un aroma, uno cuando abraza a alguien... un sueño vívido, ¿no? Exactamente, viste que vos, cada uno, o su energía, viste que vos abrazás a alguien que tenés cercano, que estás cotidianamente con él y vos percibís su energía, a lo mejor por más que no esté cerca. Siempre como esa persona, viste que fue una persona muy tranquila, esas personas, viste, con esas sonrisas tan características, me abrazaba, sentía, o sea, a ver, su abrazo, su olor, todo, pero había algo que me impactaba en ese sueño y era que él venía rodeado por 3 hermosos ángeles muy luminosos, gigantes, enormes, y en el sueño fue como una cuestión que me movilizó, ¿sí? Porque estaba alejada de Dios, estaba enojada con Dios, y cómo mi papá podía venir a despedirse rodeado de 3 hermosos ángeles. En ese momento era todo muy lógico para mí, era todo muy de razonarlo, ¿sí? Porque había perdido la fe en todo. Decidí, porque soy una persona así que necesito por ahí ir encontrando explicaciones a lo que va sucediendo, ir a buscar libros que por ahí me hablaran de qué sucedía o de experiencias que sucedían una vez que una persona trascendía, o por ahí en los casos en los que las personas están muertas por ciertos minutos o cierto tiempo. Y me encontré en una vidriera, siempre recuerdo, de la calle San Juan, con toda una exhibición de los libros de Víctor Sueiro en ese momento, que él relata en todos sus libros siempre experiencias, viste, que estudió en realidad y investigó. Pero aún más, lo que me llama más la atención cuando tomo el primer libro que me compro, que es Más allá de la vida, el primero que había hecho, es que él desde el comienzo empieza a interactuar con su ángel de la guarda Mariano. Entonces ahí me empieza a resonar aún más esta cuestión de lo que yo había visualizado en mi papá, que lo había visto con ángeles, y este autor con el cual yo estoy tratando de buscar explicaciones y encontrar qué hay más allá, y me encuentro que también él interactuaba en todo momento con su ángel guardián. Existe un proceso largo a partir de eso, pasan meses y demás, porque yo seguía encontrándome muy dolida, ¿sí?, por toda la situación y demás, hasta que en un momento empiezo a escuchar a mi ángel guardián. Escucharlo, no es que uno escuche la voz para que se interprete, que uno escuche la voz a lo mejor como estamos charlando nosotros, es una voz que se escucha como más lejana, por así interpretarlo y poderlo decir de una cierta manera. A partir de ese momento, ahí sí da un vuelco completamente mi vida, porque a través de sus consejos y sus direccionamientos, todo empieza a cambiar. Siempre, cuando pasó todo esto al principio, intentaron mi familia tratar de asistirme de una manera psicológica porque sabían lo mal que me encontraba. Es más, renuncié a mi trabajo en ese momento porque era como que no tenía otra cosa en la cabeza que mi padre. O sea, de buscarle, viste, la vuelta y demás. Por más que suene a lo mejor muy extremista, era la primera experiencia que me tocaba vivir de perder a una persona tan cercana, y me tocó con alguien con quien yo amaba muchísimo, claro, y tenía una relación muy especial, o sea, Sonia, no había vivido. Sonia, permíteme la pregunta. Sí. Esa voz que escuchabas de tu ángel, básicamente, ¿qué te decía? ¿Que te recompusieras, que pudieras superar este proceso, esta experiencia? Que esto era un aprendizaje, elegido por mi alma, que más adelante, te voy a resumir un montón de cosas, sí, que más adelante iba a ir entendiendo el para qué. Porque uno generalmente cuando está transitando o le pasa a lo mejor alguna situación compleja en la vida, sí, perdón, se cayó acá, pregunta ¿por qué a mí? El por qué a mí, ¿por qué me pasa esto? La realidad es que uno lo que tiene que tratar de entender que son aprendizajes y que hay un para qué. Un para qué que nos lleva a crecer, a evolucionar, a ser mejores personas, a entender un montón de cosas. Entonces, cuando uno cambia ese por qué me pasa a mí desde un lugar a lo mejor de víctima, ¿sí?, y dice ¿para qué? ¿Para qué? El para qué, todo va cambiando, porque sabe que a través de eso hay algo que uno o nuestra alma eligió venir a transitar y a aprender. Todos esos mensajes que me iban llegando y todos esos direccionamientos, por así llamarlos, me llevaron también
a empezar a querer estudiar ya sobre ángeles directamente, ya no buscar a lo mejor experiencias porque ya había entendido, sino a buscar información, a ver dónde aparecían los ángeles, desde qué momento se tiene conocimiento de ellos. Y ahí empezaron a surgir también un montón de experiencias en libros que hay también de personas como yo, a lo mejor, que de un día para otro aparecen en la vida y la cambian completamente, no solamente para uno, sino para tu entorno. Y en este estudio tuyo, ¿por qué pensás que no todos podemos percibir la presencia de nuestro ángel? En realidad todos podemos hacerlo. Está en uno la decisión de abrirles las puertas a ellos. Todos por ahí tenemos nuestro ángel guardián, por más que se lo interpreta como muy de los niños, ¿viste? Está Eso te iba a decir, que es muy de la niñez, claro, que es tu ángel, ¿no? Un ángel que te cuida, un ángel que te cuida, que te el ángel. protege, exactamente. La realidad es, para aquellos que creen en la encarnación, que cuando uno encarna por primera vez, se nos otorga un ángel guardián, que él nos acompaña en el transitar de todas nuestras encarnaciones siguientes, acompañando todos nuestros aprendizajes. O sea que es el que mejor nos conoce. Pero hay algo muy importante para tener en cuenta, y es que nuestro ángel respeta nuestras decisiones. Ellos respetan nuestro libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que si uno a nuestro ángel guardián no le pide asistencia y no le pide ayuda, él está al lado nuestro protegiéndonos, cuidándonos de cuestiones a lo mejor que van más allá, a lo mejor algún accidente, algo como más drástico. Pero si uno no le pide asistencia y ayuda en lo cotidiano, él está ahí nada más, acompañándonos. Cuando uno le abre la puerta a nuestro ángel guardián y le empieza a pedir asistencia en cosas simples, porque a veces no es necesario pedirle asistencia en cosas muy complejas, sino en lo cotidiano, en lo diario, en lo que todos necesitamos ayuda, más hoy en día por ahí, ¿viste? Empieza a notar esos cambios y esas cosas que se empiezan a dar de una manera que no hay una explicación que lo pueda analizar nuestra lógica o nuestro consciente, sino de una forma mágica por ahí. Para muchos, te escuchaba, ¿no? En el caso tuyo, tu papá, Sí. o sea, en el caso mío, por ahí mi abuelo, uno puede sentir que son esas personas que ya no están con nosotros y que de alguna manera nos están cuidando de ciertas cosas y que Mira, uno puede pedirles a ellos en algún momento protección, o hay testimonios de gente que dice, bueno, me iba a pasar algo, invoqué y no me sucedió, en fin, sí, uno escucha totalmente, este tipo de totalmente. A veces se crea a lo mejor un poquito de confusión en el hecho de que se piensa a lo mejor que sí, un ser querido trascendió puede llegar a ser ese ser querido nuestro ángel guardián que nos esté cuidando en algún momento. La realidad es que los ángeles guardianes son seres de luz, creados a través del fuego de Dios, cuya misión es asistirnos y proteger al ser humano. Podemos tener a lo mejor a alguien muy querido nuestro que ya trascendió, y esa alma o ese ser puede asistirnos como un guía espiritual, ¿sí? Que nos va a acompañar, que nos va a asistir, que vos vas a decir, a ver, estás en el momento de tomar una decisión o algo, y a ver, la manera de actuar en la que lo hiciste, lo sentiste, porque todo esto trabaja también a través de nuestra intuición y nuestro corazón, ¿sí? Decís, uy, tomé una decisión que tal vez me hubiese dicho que tomara mi abuelo, por ejemplo. Ahí está, porque a lo mejor esa alma y ese ser querido que uno tenía se puso a nuestro lado y decidió acompañarnos en este transitar como un guía, ¿sí? Como un maestro. Te quiero preguntar, ¿qué pensás de aquellas personas que dicen que son un tanto escépticas, y dicen, no, en realidad lo que pasa es que cada uno ve lo que quiere ver? Yo en realidad respeto todas las decisiones y todas las formas de pensar, porque ¿en qué varía esto? A lo mejor en el grado de conciencia o de evolución en el que uno se encuentre ahora, ¿sí? De las experiencias que ha tenido. Todos en realidad, así como hay personas que creen en que hay algo superior, una energía, el universo, hay otras que creen en Dios. Cada uno lo hace desde sus experiencias, yo lo siento, o de las personas que lo rodean y lo que por ahí le compartieron. O sea que para mí es muy respetable todo lo que piensa y todo lo que siente cada uno. Y lo último que quiero preguntarte, porque una vez tuvimos en experiencia acá de una persona que vino al piso y luego, tras la nota, se apagaron las cámaras. Me dijo, todo el tiempo que estuvimos charlando, estuve viendo tu ángel detrás tuyo. Sí, me quedé impactado, me relató el color, el nombre, inclusive. Sí. ¿Te pasa eso en la vida diaria? Digo, estás por la vida, no solamente en los sueños. En realidad me pasa mucho cuando estoy realizando terapias.
que ahí sí me llegan mensajes para las personas a las que estoy tratando. No siempre y en todos los casos, son casos especiales en que esa persona lo necesita escuchar muy especialmente, y eso es como lo que hace por ahí un clic, y se dan cuenta de que realmente hay algo que va más allá, porque las personas que llegan no las conozco, no tengo contacto con ellas, no sé su vida ni nada, y algo que me gusta es que no me digan nada tampoco, cosa de que lo que llegue después se den cuenta que proviene realmente de Los Ángeles, nada más. Bien. Sí. Sonia, queremos agradecerte mucho No, que estés por acá. favor. Tu nota está en el 9.com por si alguien quiere Bueno, muchas releerla gracias. o quiere Muchas contactarse gracias. con vos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sonia, Muchas por la gracias oportunidad. por Gracias. por este espacio. A vos. Muy Muchísimas amable. gracias No. por Sí, contarnos gusto tu historia. conocerte. Muchas gracias. Gracias.